Honduras. Desde la ciudad de Tegucigalpa y en vivo desde los estudios de VTV. ¡Comenzamos! Elevando una invocación al Todopoderoso por Honduras. Bienvenidos sean todos a Hola Honduras y muy buenos días. Vamos a iniciar esta jornada informativa agradeciéndole al Creador porque nos permite nuevamente estar aquí, así que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Espíritu Santo, venimos ante ti con corazones agradecidos, corazones dispuestos a que tú nos moldees, Señor, a que nos des esa fortaleza que cada día necesitamos. Gracias por ser ese Padre consolador, gracias por abrazarnos cuando lo necesitamos e incluso cuando no lo merecemos. Gracias por tener misericordia, por darnos amor, quitarnos odio de nuestros corazones. Ayúdanos a ser mejores seres humanos, Señor. Este 2020 ha sido un año muy difícil para toda la humanidad, pero nuevamente se pone a prueba tu perfecta voluntad hacia tus hijos. Aquí estamos, Padre, con corazones contritos y humillados ante ti, reconociendo que tú eres nuestro único Salvador, y que ese sacrificio tan hermoso en la cruz del Calvario, Padre, lo establecemos en nuestros corazones cada mañana. Te pedimos, Señor, que nos ponga fe como ese granito de mostaza, para que podamos emprender nuevos proyectos, para que podamos ver, Señor, cosas diferentes en nuestros caminos, aun cuando se torne difícil, aun en medio de la crisis. Esta mañana queremos levantar un clamor hacia ti, reconociéndote como nuestro Padre eterno, aquel que siempre nos abraza, que siempre está dispuesto para sus hijos. Gracias por ese eterno amor, gracias por esa eterna misericordia. Bendice esta nación, bendice a Honduras, bendice a esta tierra que nos vio nacer. Sabemos que cosas buenas van a venir para Honduras en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos años. Declarando que un vallado de ángeles y arcángeles acamparán alrededor de esta nación y de nuestras familias que tanto te necesitan. Si en algún momento te hemos fallado, esta mañana venimos pidiéndote perdón, Señor, reconociendo que somos pecadores, pero aún así, Señor, reconociendo que tú estás en nuestros corazones, en cada palpitar, en cada momento. Gracias por ser nuestro oxígeno, gracias por permitirnos ver a nuestras familias, gracias por esta naturaleza, por este día, por este sol, gracias porque tenemos el privilegio de tener nuestras manos y nuestros pies, nuestras extremidades, para poder dirigirnos al pueblo hondureño y para poder ser una voz en este país. Bendice a las autoridades, Señor. Pon tú la sabiduría necesaria, el conocimiento para que sigan dirigiendo este país de la mejor manera. Quita todo odio, todo rencor esta mañana y establecemos tu gloria sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y sobre nuestras generaciones. Asimismo, bendecimos las autoridades de esta importante casa televisiva, de los camarógrafos, de su familia, de aquellos camarógrafos también que se encuentran en las calles, periodistas, Señor. Tú mandas un vallado de ángeles alrededor de sus vidas, Señor. Bendice nuestras finanzas y que en nuestro hogar nunca haga falta el pan, porque creemos en un Dios de milagro, creemos en un Dios de pacto, creemos en un Dios soberano y así lo establecemos esta mañana. Iniciamos esta mañana muy agradecidos contigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Buenos días. Y esta elegancia. ¿Para cuáles premios Para vamos? la de Francia. Como que nos pusimos de acuerdo. Hoy vamos. Fíjense que me gusta cuando nos combinamos todos. Sí, nos vemos como la escuelita de Hola. La escuelita de Hola Honduras. Pero buena escuela. Así es, iniciamos esta mañana muy contentos, muy felices porque Dios nos permite estar aquí, por supuesto con todo un equipo de trabajo que ya está listos y preparados para informarnos. Precisamente hablábamos hace unos minutos de muchos accidentes de tránsito que se han estado registrando en las últimas semanas y precisamente este fin de semana se registraron 88 accidentes de tránsito, lo que dejó un resultado de 12 personas muertas. Así que no solo es el COVID, no solo es el dengue, que precisamente ya departamentos están en alerta, sino que también los accidentes de tránsito. Es responsabilidad también de la gente. Con toda sinceridad,
de la gente, pues es decir, igual los que andan en moto se le cruzan a cada rato, uno dice, wow, de repente uno los ve así, ya cuando, francamente, cómo anda la gente, como, es que hay que levantarse temprano. Uno les insiste, si entran a las 8 de la mañana, levántense a las 6, van a tener tiempo, lleve se una vayan hora bien, de su casa al trabajo, claro, siempre, claro, 40 pero minutos entran a las 8 de la mañana y se levantan a las 7:30, ¿cómo van a llegar? Sí. No llegan, imposible, no es que es difícil, sino que es imposible. Sentido de responsabilidad, eso se debe de tener permanentemente. Uno, si entra a las 9, levántese a las 7, vaya 2 horas antes. Y no ande peleando, no ande con la cara amargada, ande tranquilo, ande feliz de la vida y dele gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios por todas las cosas que suceden, buenas y malas. Así es. Bendición de Dios. Y decir uno, aquí voy, Señor, aquí voy. Decir, avanzando voy. cada día. Ayúdame. Y la situación está difícil para todo mundo, para todo mundo. Aquí en son todos los rubros. Poquísimos. Y hablando del país, uno siempre les ha dicho, son pocos los ricos que tienen un montón de dinero. A los ricos uno le hace el llamado y permanente, miren, sean más solidarios, más solidarios. No se van a ver el dinero cuando se mueran, definitivamente. Pero bueno, también hay gente que mejor quiere que uno dé el pisto y uno lo ha trabajado. Claro, uno no les dice que no, pero en ese trabajo siempre también tienen colaboradores. Correcto. Y a los colaboradores hay que tratarlos bien. Hay que darle oportunidad. Hay cosas más maravillosas que esa gente que me dice, Jorge, pero es que es la gracia de Dios. Claro que es por la gracia de Dios. Pero qué bonito es cuando un trabajador habla bien de su patrón, como dicen algunos, no debería ser ese calificativo, pero de su jefe, pues. Eso es bonito escuchar. Pero cuando uno a veces les pregunta a un trabajador... Pero eso se va construyendo. Claro, eso se va construyendo en ambas partes. Indiscutiblemente, pero lo que le digo es, ¿quién generalmente tiene que partir dando el ejemplo de todas estas cosas? El que está arriba. El que hacen todo. Bueno, el que tiene los recursos. Claro, el que está arriba, entonces tratando bien al que está abajo, entonces uno es agradecido, el ser humano es agradecido y ahí se le va exigiendo con muchísimo respeto y con un gran tino. Pero es fundamental que compartamos a nivel no solo de familia, sino que con nuestros seres con quienes compartimos. Miren, con la gente de seguridad. No, miren, ¿qué pierde uno con siendo saludarlos amable y siendo amable con ellos? Es todo lo contrario, es todo lo contrario. Ellos están ahí, dicen, pucha, voy a atender más a Ale, a Ethel, a Efer, a los compañeros porque me tratan bien. Sino como quien dice, que mire cómo se las arregla. Eso ocurre generalmente, pero el trato debe ir desde arriba para abajo. Claro, lo que dice es doble vía, indiscutiblemente. Sí, doble vía. Pero ¿quiénes son los llamados? En las maquilas. Mira, estaba viendo las maquilas, ahorita están con tomas en la costa norte. Sí. Mario Mendoza también. Tienen un montón de beneficios que les da el gobierno. Entonces, esos beneficios trasládense los a los trabajadores. No los dejan ir al baño. No puede hacer una llamadita el hombre, no puede hacer nada la mujer. 15 minutos para comer. 15 minutos para comer. ¿Quién va a comer en 15 minutos? Como el día a veces. No, pero mejor. Espera, el tuit mañanero que vamos a tener esta mañana. Sí, bueno, importante el día de hoy en Hola Honduras. En el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya en minutos estará con nosotros un invitado de honor. Estamos hablando del embajador de México aquí en Honduras, representando precisamente a los Estados Unidos mexicanos. Hablamos del señor David Jiménez González, quien hablará sobre diferentes temas precisamente importantes. Y también temprano, sobre el doctor, sí, temprano. Puntual, eso es muy bueno. Y precisamente hablar sobre temas migratorios. Recuerde que México pues es un aliado junto con Honduras en diferentes temas, no solamente de migración, sino que también políticos, educativos y mucho más. Así que más adelante tendremos este importante diálogo para que usted esté pendiente. Pero también estamos listos ya, Ale, el licenciado Jorge, con las brigadas el día de hoy, para que usted sepa en qué colonias van a estar aquí en el Distrito Central. Hoy sí es 20, mira, hoy sí le pusieron. Correcto. Es 20, ¿dónde van a estar las brigadas? Bueno, en efecto, en el Dialfa, en la colonia Berlín, colonia Santa Eduviges, el Edén, colonia El Retiro, Alto de la Cabaña, el Merendero Álvarez y Mercado de la Séptima Avenida de Comayagüela. Pero ¿quién circula el día de hoy a nivel nacional? La terminación Ethel 8 y 9. Ahí está. No, excelente. Es profesional. Claro, tenemos que informar la fase 2 de la apertura. Es que usted siempre anda sobre la jugada. Bueno, lo más importante es que si usted circula hoy es 8 y 9, por favor, medidas de bioseguridad. Es correcto. Recuerde que las embarazadas y las personas de tercera edad pues tienen el horario hoy temprano, ¿no? De las 7 a las 9. Para que usted pues haga sus transacciones de las 9 en adelante si no está comprendido dentro de ese rango. Conte que de los 4 que estamos
aquí, ni están embarazados ustedes, ni somos mayores de edad nosotros. No, entonces no aplica. ¿Cuánto le van a dar descuento? ¿Ah? 2 añitos, añito y día. Es para unas tareas. Vamos a iniciar entonces con información esta mañana. Ya están listos nuestros contactos en vivo. Pablo Zelaya, aquí en Tegucigalpa, y también en San Pedro Sula más adelante, contactos en vivo. En efecto, Ale. Pablo Martínez Zelaya, muy buenos días con usted. Adelante. Lo menos que podemos hacer como magisterio es quedarnos en casa, así que magisterio... Así es, muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya, buenos días Alejandra, compañeros en los estudios y por supuesto a todos los televidentes que puntualmente nos sintonizan a través de Hola Honduras, en compañía de Fidel El García, el expresidente del COPE, porque el sector del magisterio pues está anunciando precisamente algunas acciones en la Secretaría de Finanzas, si nos puede explicar. La idea es de estar con este plantón, pero sobre todo pues exigir el respeto a la dignificación de los docentes, exigir respeto no solamente al pago de salarios, sino que, como hemos dicho, también el tema del INPREMA, defender nuestro INPREMA, nuestro Instituto de Previsión, que ya deje de una vez por todas el drenaje de los fondos. No, vamos con la intención de ser escuchados, pero definitivamente nosotros sabemos que ahí en la Secretaría de Finanzas hay elementos que están al servicio de estos grupos de poder y que difícilmente, aunque nos atiendan, van a salir con lo mismo que todos los años nos dicen, la misma historia de siempre. ¿Cuáles son esos principales objetivos con los cuales ustedes estarían el día de mañana realizando acciones frente a Finanzas? Aparte del pago, exigir el pago puntual, estamos también con una agenda de lucha muy amplia, el tema del reajuste del valor de los colaterales, el pago de la deuda histórica al magisterio. Desde el año 2011 se le está adeudando a miles de docentes cantidades importantes por concepto de crecimiento vegetativo y crecimiento natural. También a los jubilados se les está adeudando y pensionados desde el año 2016 por concepto de pago de vacaciones administrativas, pago de vacaciones docentes y otros renglones. El pago de vacaciones administrativas que desde el mes de marzo se le está adeudando al magisterio. Pero algo muy importante que abarca no solamente a la comunidad educativa, sino que a todo el pueblo hondureño. Hay un tema, desde el 21 de mayo fue aprobado en decreto ejecutivo una ley que obligaría a las empresas transnacionales a darles internet gratis a los padres de familia, de los docentes y a los estudiantes. Eso vendría a aliviar la pesada carga que ya está sobre los hombros de los padres y los maestros, pero el gobierno no lo está cumpliendo, precisamente porque le tiene temor a estas empresas transnacionales. Así que el llamado es a partir de las 8 de la mañana frente a la Secretaría de Finanzas aquí en Tegucigalpa y a acciones en todo el país. Ahora, es muy importante mencionar quiénes estarán participando. ¿Solo COPEN o hacen un llamado a las demás organizaciones de docentes magisteriales y al pueblo? Bueno, el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, con alrededor de 30.000 afiliados, pues al final somos los que estamos haciendo la convocatoria, pero no importa aquí quién haga la convocatoria. Lo importante es que todo el magisterio que quiera luchar junto al pueblo hondureño y los padres de familia que entiendan que si no salimos a la calle, que si no protestamos, definitivamente no va a haber ningún tipo de consideración por parte de este gobierno y va a seguir masacrando cada vez más no solo a los docentes, sino que el conjunto de la sociedad hondureña. ¿No va a haber respuesta por parte de las autoridades? Definitivamente la lucha, esto va a continuar, esto es el comienzo, no podemos esperar tener 2 meses de asfixia cuando nuestros hijos e hijas tienen que alimentarse, nuestros hijas e hijas necesitan medicamentos y las cuentas por pagar están cada vez arreciando en contra del magisterio y contra el pueblo hondureño. Definitivamente sabemos que mañana no va a haber ningún tipo de arreglo y vamos a continuar en la calle. Muchísimas gracias. Estas fueron las declaraciones de Fidel García, presidente del COPE, precisamente anunciando que el día de mañana harán ellos unas acciones frente a la Secretaría de Finanzas. Con esta información, y si no tienen consulta, yo retorno hacia los estudios principales. Bien, gracias, Pablito. Vamos a San Pedro Sula en este momento con nuestros compañeros Samuel Cuello y don Rigoberto Escobar. Muy buenos días en el norte del país. Adelante. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Buenos días también a las compañeras y a los compañeros en el estudio, a toda la audiencia que nos ve por Impacto VTV y Hola Honduras. Bueno, en este momento estamos analizando la situación que se está dando en la zona norte y a nivel nacional con el transporte, porque ya los transportistas están pidiendo por lo menos que sean 4 los dígitos que comiencen a salir acá en San Pedro Sula, en sus alrededores, porque los buses ya no aguantan. No hay capacidad para seguir este rubro y además ustedes están ya en calamidad.
Sí, buenos días, Samuel, buenos días en los estudios y a todos los televidentes de VTV. Efectivamente estamos completamente nosotros preocupados porque no podemos avanzar prácticamente de números rojos a poder decir que ya estamos generando ingresos. Esto debido a que pensamos de que es por el problema de que no hay una libre circulación como antes de la pandemia. Entendemos que vamos de a poco, pero sí, después de estos 7 meses, créame que seguimos trabajando en rojo. Por eso le hacemos una petición a lo que es la mesa multisectorial, a lo que es SINAGER, que pueda ampliar a lo que es 3 o 4 dígitos. Vimos que el fin de semana pues avanzamos a lo que es circular hasta las 10 de la noche. Créame que estamos muy complacidos en eso porque hemos estado hablando con cualquier cantidad de sectores y lo mismo nos dicen que cafeterías y diferentes negocios que han sido habilitados están completamente también trabajando con pérdidas, con negocios vacíos, y esto debido a que en muchísimos de los negocios no están atendiendo a nadie que no le toque su número de dígitos, y con 2 dígitos créanme que prácticamente muchísimos de los negocios están vacíos. Este es el llamado directamente a SINAGER y a lo que es la mesa multisectorial, que pueda tener en cuenta este fin de semana a hacer el respectivo cambio para que podamos nosotros avanzar en nuestros ingresos. De manera rápida, si no se les da a ustedes lo que ustedes están pidiendo, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, definitivamente lo que puede ocurrir es que vamos a prácticamente a terminar quebrando en muchos de los casos. Vamos a quebrar en lo que es buses, taxis, porque prácticamente no hay ingresos, y donde no hay ingresos prácticamente pues definitivamente hay pérdida, y esto es lo que podría ocurrir. Entonces directamente este es el llamado que hacemos a lo que es el gobierno de la República. Johnny Ortiz esta mañana nos ha acompañado muy amablemente y analizando esta situación que se está dando con el tema del transporte a nivel nacional. Ellos ya están en calamidad y están exigiendo un nuevo dígito, o 2 en este caso, para comenzar a circular. Con las imágenes de mi compañero Rigoberto Escobar vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero no puede cambiarle. Estamos en Hola Honduras. Diálogo con Jorge Zelaya. Caravanas migrantes, todas realizadas por algo en común en los países de Latinoamérica. Hablamos de la pobreza que miles de familias viven a diario. El calvario de cruzar 3 países o 4 para llegar hasta Estados Unidos y tratar de cumplir el mal llamado sueño americano, en verdad se vuelve un reto de vida para miles de migrantes a diario. México ha sido un aliado importante en temas políticos, humanitarios y educativos en Honduras, convirtiendo sus lazos de hermandad en necesarios para disminuir la cantidad de hondureños que a diario buscan cruzar este país de América del Norte de forma irregular. Ante esto, Honduras se volvió parte del programa estadounidense El Tercer País Seguro, mismo que busca evitar el cruce excesivo de personas a Estados Unidos de forma ilegal. Hoy acompaña al licenciado Jorge Zelaya, el embajador de México en nuestro país, David Jiménez, para conversar sobre los planes a corto y largo plazo entre estas 2 naciones. El tema de la migración masiva a nivel centroamericano siempre ha preocupado a los gobiernos que a diario ven partir a cientos de connacionales en busca del mal llamado sueño americano. Autoridades gubernamentales anunciaron que a partir de esta semana comienza el retorno vía terrestre de compatriotas que se encuentran en México y que han sido detenidos por tratar de cruzar este país de forma irregular. Ante esto, expertos avisoran una masiva migración en los próximos meses, misma que será causada por la crisis que provoca la pandemia del COVID-19, y por ello se estima que las deportaciones irán en aumento mediante pase el tiempo. Hoy tenemos en nuestros estudios al señor embajador de México acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras, el doctor David Jiménez González, para dialogar sobre el actuar de los Estados Unidos mexicanos ante el tema migratorio, así como conocer también detalles sobre el aporte de México a Honduras en diferentes áreas, de las cuales también recuerdo el año pasado nos había hablado el embajador cuando tuvimos la oportunidad de conversar con él recién meses después de llegar. 24 de mayo, lo recordamos muchísimo porque es día también de nuestro cumpleaños.
y el embajador vino a sustituir a la embajadora en el momento, Dolores Jiménez Hernández. Jiménez, ambos, pero le vamos a preguntar al embajador si son parientes. El primero, embajador, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, don Jorge, y es un placer estar aquí con ustedes. Y un saludo muy afectuoso a todo su auditorio. Gracias, embajador. ¿Primo o algo con la embajadora? No tenemos ningún parentesco más que el apellido, que es Jiménez, sí. ¿Verdad? Mi padre fue originario del estado de Oaxaca, de un municipio muy bello que se llama Tlaxiaco, del sur de la República, y mi madre, González, pues una señora muy bonita, por cierto, no por haber sido mi madre, pero muy guapa, del norte del país, del estado de Nuevo León. Pero usted nació en Cuernavaca. Yo nací en Cuernavaca, Morelos, efectivamente. Mi padre era militar, fue general, fue revolucionario, fue zapatista, y entonces, pues usted sabe que a los militares los rotan en diferentes partes del país, y a mí me tocó la fortuna de nacer en Cuernavaca, Morelos. Y tuvo el honor, porque siempre es un honor, no deja de serlo, de representar a Morelos como congresista, impartió clases en la universidad también ahí, fue funcionario municipal, fue funcionario judicial, ha tenido, y estuve leyendo, una carrera realmente extraordinaria desde muchísimos años, precisamente en Morelos, antes de llegar al distrito también. Así es, efectivamente, pues empecé desde muy joven, 22, 23 años, como secretario privado de un gobernador. Así fue mi carrera. Efectivamente fui presidente municipal de la capital de mi estado, siendo muy joven. He sido el más joven de los presidentes municipales en Cuernavaca, a los 29 años. Después tuve una serie de cargos de carácter también administrativo, presidente de un tribunal, procurador general de justicia, y como usted lo acaba de apuntar, pues me tocó el privilegio de formar parte del Congreso de la Unión, varias veces como diputado y otra como senador de la República, y después como juez o magistrado federal, desde el punto de vista fiscal y administrativo, y actualmente pues me desempeño como representante de mi país, como embajador de México aquí en esta bellísima y hermana República de Honduras. Antes de estar en nuestro país, donde estaba, hiciera como funcionario en Relaciones Exteriores. No, yo no soy diplomático de carrera, no lo soy. Sí. He sido servidor público por más de 50 años y mi último cargo fue magistrado federal del Tribunal Fiscal y Administrativo pues, del país. Claro, sí, no, y conmigo, eso estuve leyendo porque, bueno, usualmente algunos hacen una carrera en el servicio exterior, pero el embajador, no, yo estoy viendo que estuvo, es decir, en Morelos ocupando todo tipo y muy joven, como usted dice, 22 años, y digo, bueno, pero no veo que una carrera, impartió clases ahí en la universidad, pero no le veo, como dicen, una carrera en el servicio diplomático. La decisión de venir a sustituir, lógicamente, del presidente del Congreso, pero cuando le dijeron, doctor, va como embajador de México a Honduras, ¿qué se le vino a la mente? ¿Conocía algo ya? ¿Sabía algo ya de nuestro país? Bueno, de Centroamérica conocía nada más Guatemala. No tenía la fortuna de conocer Honduras. Hoy la tengo y además estoy muy contento y muy agradecido por el trato que he recibido por parte del pueblo hondureño y de las autoridades hondureñas, sean departamentales, municipales y desde luego las centrales. De tal suerte que me he sentido muy a gusto. Hemos trabajado pues conjuntamente con diversos sectores de la población, tanto privados como pueden ser industriales, pueden ser comerciantes, maestros de la Universidad Nacional de aquí de Honduras. Yo fui maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, como usted lo acaba de mencionar hace un momento, de tal manera que hemos tenido una gran empatía, una gran identidad entre mis funciones como embajador y desde luego el pueblo de Honduras y sus autoridades. Cuando estuvo acá, un mes y días después de asumir, recuerdo que me decía, bueno, ya, y habló de la ruina de Copán, habló de Puerto Cortés, habló de Santa Bárbara, iba para Copán esos días con el presidente, bueno, esa misma mañana iba para Copán con el presidente, sigue haciendo ese recorrido y visitando lugares que había visitado el sur del país también. Bueno, mire usted, a mí me ha interesado muchísimo conocer bien Honduras, es un país muy bello y además una gente extraordinaria.
conocí a Mapalan, estuve en el Golfo de Fonseca, Paraíso, Danlí, he estado también en, pues que puedo decirle, en Ojojona, en San Buenaventura, en Santana, he estado aquí pues en el famoso Ángeles y Santa Lucía y también en Cantarranas, he estado también en la parte de Itibucá, en La Esperanza, a Catamacas he estado también hasta allá, casi la frontera con El Salvador, he estado en el Amatillo viendo este fenómeno fronterizo que usted ya apuntaba respecto a la migración, he estado en el Florido, allá en Copán, he estado en Corinto, en Omoa, he estado en San Pedro Sula y pues en Progreso, en Comayagua, en Ciguatepeque, en Yojoa y pues en algunos otros sitios que ahorita se me van de la mente. Suspendí estas visitas porque se nos presentó el problema de la pandemia, sí. Y pues desde luego hay que ser muy respetuosos de las disposiciones que el gobierno hondureño ha dictado desde el punto de vista sanitario. Entonces todos debemos de acatar las reglas y las disposiciones gubernativas para poder contrarrestar el fenómeno tan grave que es esta pandemia. Es un asunto personal y a veces la gente dice, bueno, y Jorge, ¿por qué pregunta esas cosas? Pero yo creo que también ustedes, embajador, son seres humanos como cualquiera de nosotros, como los compañeros camarógrafos, como las compañeras que están aquí, como este servidor. Sus hijos, David, Daniel y Elisa. Claro, ya están súper adultos, hay esta relación. Solo lo acompaña su esposa María Luisa. María Luisa es mi esposa, está en México junto con mis hijos. Mi esposa desempeña un cargo muy importante dentro del Tribunal Administrativo de la Ciudad de México, es la Secretaria General de la Defensoría Jurídica. Mi hijo mayor, David, que tiene 29 años, es diseñador gráfico. El segundo, Daniel, que tiene 27 años, estudió la carrera de abogado, ya se tituló, está trabajando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mi hija, la menor, 25 años, pues estudió psicología, de psicóloga, y pues ya está también en sus pininos de tener sus pacientes y demás, de tal manera que ellos tienen sus actividades muy localizadas en la Ciudad de México y también en Cuernavaca. Sí, bueno, pero con una carrera así, con un movimiento y de estar así, siempre la familia es el apoyo, el fortalecimiento y el estar, como dicen, acompañándolo en sus funciones, yo creo que es determinante para cualquier ser humano. Sin duda, me han acompañado, yo tengo 32 años ya de casado, hemos formado, María Luisa y yo, la familia que usted se refería, y qué buena memoria tiene usted, don Jorge, que se acordó del nombre de mis hijos, de tal manera que no estamos desconectados, nos vemos con frecuencia, tenemos la oportunidad de algunos días libres, pues se vienen ellos para Honduras, les ha gustado mucho Tegucigalpa, pues me hicieron que los llevara a Roatán, que es una isla bellísima, ahí en Roatán, y pues todo lo que le he comentado pues me ha permitido visualizar las condiciones en que se encuentran pues las municipalidades, los departamentos, y desde luego la visita que hago en cada municipio no es solamente con las autoridades e ir a los ayuntamientos, sino lo importante es que conozcamos la realidad de cada uno de ellos y entonces vamos y visitamos las aldeas, vamos y visitamos aquellos municipios donde nada más se puede tener acceso por vía de las terracerías, de las brechas, pero eso nos permite conocer a fondo la problemática que se vive en el campo y en las ciudades de Honduras. Embajador, muchas gracias. El doctor David Jiménez González nos acompaña esta mañana aquí en el diálogo. Vamos a hacer una breve pausa y entraremos ya en el tema puntual para el cual le hemos invitado esta mañana. Migración y la dificultad que enfrentan muchísimos centroamericanos cuando, bueno, si somos los hondureños, usualmente Guatemala, si se tiene suerte, se llega a Guatemala, después de Guatemala, llegar a México en este instante, en ese periplo que es bastante complejo. Obviamente, uno no, en mi caso no lo he hecho, pero me lo imagino. Y siempre, no hay quien no tenga un pariente que haya intentado llegar a los Estados Unidos. Y siempre esas travesías son sumamente complejas, bastante difíciles.
Y en este momento que estamos enfrentando con lo de la pandemia, sumado a la situación económica difícil que están viviendo el mundo, no solo Centroamérica, sino que el mundo en general, y mucha gente pretende irse a los Estados Unidos. ¿Cómo está esa situación? Y bueno, para escuchar el punto de vista en ese sentido y apoyo también que se da, porque es muchísimo el apoyo en la relación México-Estados Unidos. Muchos hondureños han tenido la oportunidad de ir a estudiar a México y el embajador nos conversará de ello. Recuerdan ustedes, hace unas 2-3 semanas aproximadamente tuvimos también gente de Canadá y nos dio una gran satisfacción ver que la semana pasada unos hondureños viajaron ya también a Canadá. Yo creo que siempre eso es importante y por eso les decía, con una persona, con 2 personas que se logren beneficiar, que reciban a veces el mensaje, que cambien de actitud y que puedan tener una mayor posibilidad de estar bien ellos y su familia, nosotros también nos sentimos satisfechos. El embajador nos acompaña de México en este momento aquí en nuestros estudios. Pausa breve y regresamos, por supuesto, en televisión abierta, en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras, nos quedamos con Etel y igual la pausa en nuestra estación de radio 92.5 FM para la zona norte y la zona central del país. Volvemos en un instante. Embajador de Honduras acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras, el doctor David Jiménez González, nos acompaña esta mañana. ¿Cómo trabaja actualmente su país con el tema migratorio, haciéndolo en forma unificada con todos los países de la región centroamericana que intentan llegar a los Estados Unidos, pero que hay muchísimos centroamericanos que no logran alcanzar ese sueño y que se quedan... bueno, tenemos millones y millones de centroamericanos en su país. Bueno, al inicio del programa usted mencionaba, y con todo acierto, la situación de los migrantes, que no solamente son hondureños, pueden ser costarricenses, nicaragüenses, pero los más hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que cruzan el territorio nacional para tratar de llegar a los Estados Unidos. Y es importante hacerles notar que las medidas restrictivas, fundamentalmente los Estados Unidos, han hecho un verdadero muro, un valladar para que no ingresen no solamente hondureños, sino los mismos mexicanos y todo hacia los Estados Unidos. De tal manera que ingresar a los Estados Unidos es en estos momentos punto menos que imposible, por una parte. Y por otro lado, pues desde luego tenemos el fenómeno de carácter mundial que usted también ya apuntaba, la pandemia de este virus corona, que es el coronavirus 19, que verdaderamente pues ha causado estragos en todo el mundo. Hay más de casi 50 millones de contagiados por este virus y han muerto más de 1.100.000 personas en todo el orbe. De tal manera que esto no es una situación sencilla, no es una situación fácil y como vemos, el contagio es muy fácil de transmitirse a las personas y más cuando van en grupos o están en lugares cerrados, de tal suerte que es un riesgo altísimo que se corre con las famosas caravanas que van y emigran hacia Guatemala, hacia México, pensando que van a llegar a los Estados Unidos. Cada país tiene su normatividad, su marco jurídico que regula pues, la introducción de las personas o de las mercancías a un territorio. Ustedes tienen su propio marco jurídico, tienen sus leyes migratorias en donde no puede entrar cualquier persona a Honduras si no cumplen determinados requisitos. De la misma manera, México tiene su marco jurídico, tiene sus leyes migratorias y hacen que se cumplan estas para que pueda uno ingresar al territorio nacional. Sí, es mucho más, si lo era antes, es mucho más complejo ahora, si sumamos este problema de la pandemia. Y quedó evidenciado hace un par de semanas atrás cuando en caravanas se fueron y que en la gran mayoría fue devuelto de Guatemala. Y quienes tuvieron la suerte también de pasar Guatemala, que fueron muy pocos, en la frontera con México, pero ya se escucharon declaraciones de funcionarios de los Estados Unidos. Bueno, el propio presidente mexicano, Andrés López Obrador, dijo no, realmente no, y no se puede. El riesgo que se corre en el mismo Guatemala, en las casas de huéspedes que se tienen, no los atendieron como había ocurrido en ocasiones anteriores por el riesgo al contagio que se corre. Y eso es una realidad al margen
de la necesidad de la gente, porque la gente no emigra, embajador, solo porque quiera irse, sino que por las situaciones que se están viviendo en los países, pero ahorita se está topando con una dura realidad, entonces se están haciendo un poco más duras las medidas de los diferentes países en este caso. Sin duda, no solamente de los Estados Unidos, nosotros también hemos tomado pues medidas más firmes, más enérgicas para poder transitar en el territorio nacional. Y desde luego nosotros hemos sido desde luego muy cuidadosos en ver el desarrollo de la pandemia, del coronavirus, y pues nos ha afectado bastante. Llevamos 86,000 muertos hasta el día de hoy. Esto pues deja ver que la pandemia, que el virus es altamente contagioso. Pero si a esto le sumamos otros riesgos que van aparejados a las caravanas o a los migrantes de carácter irregular, pues nos vamos a encontrar con líderes o dirigentes falsos que hacen promesas que no pueden cumplir y que no son más que unos verdaderos delincuentes que desorientan, engañan a las gentes prometiéndoles algo que no va a suceder, de tal manera que se presentan fenómenos como la trata de personas, con los niños, con las mujeres, con los adolescentes o los jóvenes. Y hemos sido testigos de que el crimen organizado también participa en este tipo de caravanas y llegan, pues desde luego, a poner en riesgo la integridad física de los migrantes y, por qué no decirlo, hasta sus propias vidas. Nosotros tenemos, en el transcurso de estos últimos años, hemos descubierto pues muchas fosas clandestinas donde hemos encontrado cadáveres, de tal manera que sí es importante que la persona que quiera emigrar, que vea y que analice en forma muy seria cuáles son los riesgos tan altísimos que, como usted bien lo apuntaba, se corre al migrar hacia los Estados Unidos, pasando por Guatemala, El Salvador o por México. Embajador, ahora, días atrás, el embajador de la Unión Europea, el representante aquí en Honduras, yo le decía, por la influencia que ustedes tienen, aunque son muy cuidadosos, y uno lo sabe, en meterse a asuntos internos de los países, pero hablar con los empresarios, es decir, los gobiernos son pasajeros, un presidente 4 años y se va. Bueno, el que tenemos actualmente se quedó, como dicen, 8 años con una reelección, pero aquí hay una responsabilidad compartida y muchísimo mayor de la empresa privada. Yo le decía, mire, embajador, igual usted, porque yo sé que son invitados desde el presidente del COEP, el presidente de la República, gente de altísimo nivel. Tratar de generar un poco de conciencia en ellos, en el sentido de que en la medida en que le den oportunidades dignas de trabajo a la gente no va a irse. Pero si aquí se sigue, y no solo en Honduras, uno insiste, pero bueno, nos interesa muchísimo más Honduras porque es nuestro país, pero si se agudiza esa brecha en que unos pocos siguen teniendo muchos y muchos que tienen poco que no tienen nada, entonces la gente va a intentar irse. Aquí la empresa privada debe ser más magnánima, si cabe la palabra, debe ser más justa, pagar salarios decorosos, un buen trato para sus trabajadores. Yo creo que eso también, embajador, con todo respeto, pero influye mucho en esas decisiones de la gente de querer irse. Sin duda, tiene usted toda la razón. Mire usted, afortunadamente, afortunadamente, hay una inversión muy fuerte de varias empresas mexicanas que se han establecido a Honduras. Muchas de ellas tienen un prestigio internacional, de carácter comercial, de carácter industrial, inclusive algunos producen alimentos que pues se distribuyen en todo Centroamérica, no solamente aquí en Honduras. El caso concreto de Maseca, tenemos Electra, tenemos Televisión Azteca, tenemos muchas otras empresas que han invertido aquí en Honduras. México, los empresarios mexicanos han visto en Honduras un país que puede ser potencialmente muy importante desde el punto de vista económico. Su explotación turística también es enorme. Basta con recorrer, como lo he hecho yo, el país para darnos cuenta de la riqueza y de la belleza de Honduras. De tal manera que tiene usted toda la razón. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hablar directamente con
los sectores empresariales, no solamente a los mexicanos, sino también con los hondureños en San Pedro Sula, en Puerto Cortés, aquí mismo en Tegucigalpa, y han estado de un punto de vista positivo totalmente. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador, cuando hemos analizado todo este fenómeno de la migración, pues planteó no solamente la posibilidad, sino la realización de los programas que estamos llevando en México, que son Sembrando Vida y Jóvenes Proyectando el Futuro. Estos dos programas vienen desde luego a aliviar, a atenuar un poco este tipo de fenómeno de la pobreza y de la pobreza extrema que hacía usted mención también. En Sembrando Vida, pues va directamente dirigida al campo, a los campesinos más pobres, en donde pues se les da la oportunidad de sembrar maderables o frutales y desde luego tendrán un apoyo de carácter económico. Lo mismo sucede con los jóvenes que Proyectando el Futuro, en donde se incorporan bajo un tutor a una empresa para que puedan seguir estudiando o puedan desarrollar alguna habilidad o alguna especialidad que se pudiera dar en determinada empresa. Quiero decir que estos dos programas no son pocos, son 30 millones de dólares, 15 millones de dólares directamente para Sembrando Vida y 15 millones de dólares para Jóvenes Construyendo el Futuro. Y quiero hacer hincapié en algo que es muy importante para que las personas que nos están escuchando verdaderamente conozcan esta situación. Este dinero no va a parar a un intermediario, sino que una vez que se han registrado, se han dado de alta dentro de los programas de Amexit, que es la Agencia Mexicana para el Desarrollo, que ya tiene registrados y está registrando a jóvenes y a campesinos, a ellos directamente les va a llegar el dinero. No va a haber ningún intermediario de ninguna naturaleza. Es decir, el dinero no se va a quedar en el camino, claro, sino que va a llegar directamente al beneficiario, es decir, al que esté dentro de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Proyectando. ¿Cómo pueden aplicar algunos de estos jóvenes a estos programas Sembrando Vida y Jóvenes Proyectos del Futuro? Mire, existen ya las plataformas para hacerlo, existen las aplicaciones mismas que pueden hacerlo. Nosotros en la embajada podemos desde luego orientarlos cuantas veces sea necesario y fundamentalmente es la Agencia Mexicana del Desarrollo el que lleva todo este tipo de procesos. Quiero decirle que tanto Amexit como la misma embajada hemos asistido a municipios en donde hemos llegado por terracería, hemos llegado con dificultades, hemos subido cerros para tener la comunicación con ellos. Nos han acompañado pues distinguidas personalidades de aquí de Honduras, entre ellas el subsecretario forestal, la vicecanciller que ahora va a ser embajadora de Honduras en Nicaragua, doña Norma Cerrato, una gente extraordinariamente trabajadora, inteligente y dada a este tipo de actividades. De tal manera que cualquiera de los que nosotros vayamos nosotros a plantear en los municipios, como usted mencionaba, Santa Bárbara, como Comayagua, en Cihuatepec, etcétera, allí podrán los jóvenes ya empezar a llenar desde luego esas aplicaciones para que puedan incorporarse a los programas. Es decir, tendrán forzosamente que cumplir los requisitos claro, que establece Amexit. Sí, bueno, pero estamos hablando, embajador, de una cantidad bastante significativa, 30 millones de dólares. De dólares. O sea, 15 para Sembrando Vida y 15 para esto de Jóvenes Proyectando el Futuro. Sí, hay algo más importante también, porque mucha gente piensa que México va a cobrar un interés o un... No. Es una donación que el gobierno de México hace al pueblo de Honduras. Esto es muy importante hacerlo notar. En el mes de julio del año pasado se celebró en Minatitlán una reunión entre los presidentes Juan Orlando Hernández y el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde signaron los convenios, donde signaron el compromiso para que se aplicara como en México este programa. De allí que nazca desde luego pues ese sentimiento que usted ya apuntaba con toda precisión, de solidaridad, de hermandad con el pueblo hondureño.
No va a haber un solo centavo de interés o que vaya a cobrar algo, una comisión, ningún servidor público de México. Al contrario, va a llegar directamente el beneficio económico tanto a los jóvenes como a los campesinos. Embajador, por su experiencia, cuando hay países amigos, México, que estamos hablando con usted, puede ser Estados Unidos, la Unión Europea, varios países que tienen Canadá, presencia permanente en ayuda, en programas que benefician a jóvenes, a niños, pero yo sé que ustedes no se meten, como dicen, en asuntos internos de los países, pero cuando escucha actos de corrupción por aquí, actos de corrupción por acá, una situación irregular acá, entonces, ¿qué viene a la mente, sin profundizar en ello, por supuesto, pero qué viene a la mente de gente como ustedes, que representando a México están ayudando con esta cantidad de dinero a muchos jóvenes, a sectores también, porque yo sé que ayudan a campesinos, que ayudan a cooperativas, pero cuando escuchan eso de actos irregulares que se dan en la administración pública, ¿qué viene a la mente realmente de ustedes? Bueno, desde luego, y hay que ser muy puntual, el fenómeno de la corrupción no es privativo nada más de Honduras, o de México, o de Guatemala. Lo vemos en todos los países, en los mismos Estados Unidos, en Inglaterra, en Rusia, en China, en todas partes del mundo. Este tipo de conductas que ha existido durante siglos, pues desde luego, lo importante es sancionar a aquellos que cometen cualquier conducta ilícita. Hay que abatir la impunidad, que no se presente la impunidad. Eso es lo más importante, porque la impunidad es el motor, el generador de la corrupción. De tal manera que en México, como en otros países del mundo, se está combatiendo con mucha energía, desde luego, aquellos que han cometido actos ilícitos y que están considerados como delitos. Ahora bien, ¿qué es lo que a México la orilló a que estos dos programas llegaran directamente a los beneficiarios para evitar efectivamente actos de corrupción entre la autorización que se da por medio del Banco de Bienestar, por medio de Amexid y desde luego para llegar a los beneficiarios, sean a los campesinos o sean a los jóvenes? Por eso el interés del gobierno de México es que directamente estos recursos lleguen a los beneficiarios. Sí, se evitan los famosos intermediarios, sí, que se quedan con una parte, usualmente que no llega al beneficiario en una forma directa y se hace más transparente y más rápido, siento también. Además es transparente porque están las autoridades hondureñas, están las autoridades mexicanas, está la embajada y desde luego cualquier situación irregular que pudiera presentarse, pues se hace la denuncia correspondiente y si hay delitos que perseguir, pues se tendrán que perseguir. Estos proyectos sociales, proyectos económicos, de los cuales estamos hablando con el embajador, de ayuda a jóvenes de nuestro país, sembrando vidas y también jóvenes proyectando el futuro. Y recuerdo que lo habíamos conversado la vez pasada que usted estuvo acá también con nosotros. Mucha gente nos decía, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo aplicar? El embajador lo ha dicho y cualquier orientación también ellos pueden proporcionarla ahí. Tenemos Nelson Martínez, nos está preguntando desde San Pedro Sula. Es una pregunta fuera también de lo que es el tema y lo vamos a abordar luego de la pausa con el embajador, con el doctor Jiménez, en el sentido de cuáles son los para aplicar, por un lado, es una cuestión completamente diferente al tema, pero también es consulta de Nelson y vamos a manejarla. La visa, para aplicar una visa a los Estados Unidos, a México, es lo mismo, dice, que para aplicar a la de Estados Unidos. Nos la responde embajador, estas y otras, por supuesto, otras consultas. Claro, sí. Cuando regresemos de esta pausa en la televisión abierta, nos quedamos en Facebook, en BTV, Somos Todos Honduras, y nuestra estación de radio cumplimos en este momento también con una brevísima pausa y regresamos con nuestro invitado de hoy, el doctor David Jiménez González, embajador de México acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras. Un país, hermano, que nos ayuda, que nos apoya enormemente. Yo creo que lo que menos debemos de hacer, y en la vida así tiene que ser, es ser agradecidos. Cuando vienen funcionarios de esta magnitud, a este nivel, que apoyan en programas, que apoyan a nuestros jóvenes, que apoyan a los niños, a varias zonas del país, yo creo que lo que menos podemos hacer es ser agradecidos y decirles muchísimas gracias. Hay gente, y se los digo, miren, y voy a aprovechar el momento, de, ay, pues que quiso quedar bien
y perdonando embajador, porque es una palabra correcta, la gente dice, ¿cómo se arrastró? De veras, porque es cierto, no, hay gente que así dice, no, es que en la vida hay que ser agradecidos, hay que ser agradecidos. Y si hay un país que nos ayuda a nivel de país y a nivel en forma directa con varias organizaciones, por eso digo con jóvenes, miren, cuánta ilusión no tienen muchos jóvenes que nos están viendo en este momento, que quisieran ir a estudiar a México, a Estados Unidos, a Europa o a cualquier otro país, a Canadá, como ha ocurrido, y no tienen los recursos para hacerlo. Y si viene un gobierno amigo y les da esas oportunidades, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y en este caso yo como comunicador, representando, y nunca me gusta utilizar mucho esa palabra de representar, porque uno debe de hablar a título personal, sí, pero en estos casos ahí sí es aplicable. Representando a muchos compatriotas que se han visto beneficiados con estos programas, en forma específica, sembrando vidas, y jóvenes proyectando el futuro. Entonces, ellos que no tienen la oportunidad de decírselo en forma directa al embajador, yo sí la tengo porque lo estoy entrevistando en este momento. Entonces, le digo, embajador, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Y gracias por esos cientos de jóvenes que logran irse becados también para prepararse en universidades de México. Muchas gracias. Una pausa breve y regresamos con nuestro invitado la mañana de hoy, el embajador de México acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras. Doctor David Jiménez González, embajador de México acreditado ante pueblo y gobierno de Honduras, que nos acompaña esta mañana. María López desde Madrid, España. Saludos al embajador, dice, y también que Dios los bendiga a todos. El suegro Juan Antonio Fortín, Roberto Turcios, gran amigo, y otras personas que están conectadas. Bueno, realmente Isaura Gómez, María Espinal decía también, K-Love nos están viendo, Ronald Osman, buenos días, bendiciones, saludos al embajador y gracias por ese programa. Embajador, nos habíamos quedado con la pregunta de Nelson Martínez y lo que apuntaba Ethel cuando estábamos en la pausa, pero que en Facebook, BTV Somos Todos Honduras, nos quedamos siempre. Primero, la reapertura de visas ya en Estados Unidos se está dando, pero ¿ustedes estaban cerrados o estaban operando? No, nosotros hemos estado operando, sí. Nada más que estábamos operando respetando desde luego la normatividad que había emitido el gobierno de Honduras. Sí. Entonces, desde luego, no teníamos la misma actividad que hemos desarrollado desde siempre. El consulado tanto de San Pedro Sula como el consulado de aquí de Tegucigalpa ha estado trabajando por medio de las citas para que no lleguemos a tener esperando a muchísima gente en la sala de recepción, sino que podamos tener el distanciamiento que pues nos han dicho de 1,5 metros, 2 metros, el de tener el gel, el de tener desde luego el cubrebocas, toda esa serie de requisitos que hemos cumplido, pero no hemos dejado de trabajar. Hemos seguido atendiendo a los hondureños que quieren sacar su visa y nosotros que una vez que llenen los requisitos para sacar su visa, se las expedimos con muchísimo gusto. Lo que aportaba Nelson, ¿cuáles son esos requisitos? Bueno, pues entre ellos, pues desde luego que demuestre una manera correcta de vivir, que tenga su domicilio aquí, que sea mayor de edad, por supuesto. Si es un niño, pues tendrá que tener la autorización de sus padres, etcétera, para que puedan salir de Honduras y poder ingresar a México. Es decir, nosotros no tenemos de ninguna manera una serie de restricciones para que no se puedan emitir las visas si se cumplen los requisitos que la ley establece. ¿Estos requisitos son muy similares a los que consulta también la Embajada Americana para poder viajar? En algunos aspectos sí, sin duda en algunos aspectos somos muy similares, pero en este sentido creo que pues la misma gente de Honduras que ha estado acudiendo a la Embajada pues ha visto pues todas las facilidades que se le da para que puedan salir las visas correspondientes. En un tiempo normal, ¿cuál es el número aproximado diario de gente que quiere tener una visa mexicana? Bueno, hemos tenido alrededor de, con todo y citas, porque si dejáramos que llegara la gente
sin cita, sin una cita previa, pues serían muchísimos. Pero ya con citas tenemos, desde luego, 30, 40 y hasta 50 personas. Diarias, o sea. Diarias. Y además tenemos ya un tratamiento totalmente diferente. Antes se hacía una cola en la calle para poder ingresar a la embajada a solicitar la visa. Ahora ya no. Ahora tienen un espacio especial, cubierto, donde no se asolea, no les pega el agua ni nada de eso, y además hasta les puse una televisión para que su espera sea más agradable, y además pues tienen indicaciones precisas todos los funcionarios del consulado de atender con toda diligencia, con toda amabilidad y respeto a todos aquellos que lleguen a solicitar la visa. Sí, no, y nos agrada que hay muchos funcionarios hondureños como tal, es decir, no solo mexicanos, porque también ocurre en algunas embajadas que en la gran mayoría son funcionarios los que asisten y los que apoyan al embajador, al cónsul, son más del propio país que están que del propio Honduras. Bueno, mire usted, yo creo que se habrán dado cuenta ya ustedes de que hay muchísimos hondureños, hondureñas trabajando en la embajada mexicana. Bueno, mis 3 secretarias, que son de mi absoluta confianza, son hondureñas. Usted conoce a Paola, a Flavia, a Alexandra, que se ha incorporado. Tenemos a Marisela, que es la que ha servido de enlace también con los empresarios. Es una muchacha hondureña que vive aquí en Tegucigalpa. Tenemos a Ethel, que lleva el nombre también de esta bella presentadora, ¿verdad? Es de Ojojona, de aquí de Honduras, y se encarga de los aspectos culturales y demás. Claro, tenemos nuestra tercera secretaria, Montserrat Robalo, que es la que lleva a cabo con sus funciones y sus actividades y sus responsabilidades, acompañadas de Ethel, por ejemplo, ver todos los aspectos de escuelas, de ceremonias, de llevar a cabo eventos culturales, etcétera. Tenemos 11 escuelas, República de México, aquí en Honduras, 11 escuelas que el gobierno de México apoya a cada una de ellas. Y esto viene de tiempo atrás, de tal manera que hay muchas actividades que realiza la embajada y que viene siendo orientada para apoyar, desde luego, a muchísimos sectores, como usted lo mencionaba, no solamente la cuestión industrial o comercial, porque tenemos un intercambio de esta naturaleza entre los dos países, sino actividades culturales y educativas. Y entonces México, en ese sentido, trata de impulsar, desde luego, la educación también aquí en algunos aspectos en Honduras. Usted tocó algo que para mí ha sido una satisfacción constatarlo personalmente. México ha abierto becas, y no solamente a los estudiantes de las universidades, sino también, por ejemplo, a los médicos militares. Nosotros tenemos actualmente cerca de 80 médicos militares especializando en la escuela médico-militar. Fíjese que con esta experiencia del COVID-19, pues logré constatar que muchos de los médicos que están viendo y tratando a los pacientes de esta pandemia, pues fueron a México a capacitarse y sus maestros fueron especialistas en la materia, de tal manera que me da muchísimo gusto que los protocolos, muchos de ellos que se siguen aquí, también son aquellos que se aplican en México. De tal manera que tiene usted toda la razón, tenemos una liga muy estrecha con Honduras, México la tiene, por eso es que nuestro interés es que los hondureños pues lleguen, como usted bien lo dije, esta es su tierra, aquí nacieron y tienen que participar en su tierra para hacerla prosperar. Es un país que tiene una potencialidad tremenda, es un país rico, y yo creo que si vienen los jóvenes y ayudan a los campesinos y hay programas respecto a prevenir la corrupción, a prevenir la delincuencia, etcétera, pues tanto aquí como en nuestro país vamos a tener resultados positivos. Sí, no, y México siempre ha estado aquí con nosotros. Recuerdo cuando el huracán Mitch, 1998. México fue en el gobierno del presidente Flores. Cedillo. No, Cedillo en México, Flores acá. Sí, Flores, sí, el presidente Cedillo, Ernesto Cedillo,
México fue el primer país que estuvo aquí y dijo que estamos presentes. Si en lo único en que nosotros es en el fútbol, embajador. Bueno, allí... Bueno, ve usted que me siento muy contento porque pues este fin de semana ganó al equipo que le voy aquí en Honduras. Sí, ¿cuál equipo era? El Motagua, Olimpia. Pues, ya lo dijo usted. Olimpia. Le voy al Motagua, efectivamente. Motagua, al Motagua, al Motagua. Es amigo de Pedro Tala. Pedro Tala, mire, mi hijo es directivo, bueno, mi hijo es directivo del Motagua. Mi hijo y gran amigo de don Pedro Atala. De hecho, en la boda de él fue padrino, la esposa y Pedrito, pero yo le digo, es lo único malo de mi hijo. Bueno, lo que pasa es que la rivalidad, pero fíjese que es muy importante. Es decir, en todos los aspectos, inclusive se da en el Congreso, por experiencia se lo digo, tenemos amigos. Y somos grandes amigos, aunque pueda ser de un partido uno y de otro partido. Pero cuando se llegan a enfrentar, hablamos de que somos adversarios, no enemigos, adversarios. Y en las competencias de carácter deportivo, pues existe esa rivalidad, pero como adversario, no como un enemigo, no, al contrario. Yo creo que Honduras ha hecho un papel muy importante en sus etapas en el fútbol soccer. Bueno, pues basta con que también el fin de semana veamos quién metió el gol al Madrid. Exacto, el Choco Lozano, un hondureño. El Choco Lozano, un hondureño. Sí. Bueno, entonces de tal manera... Y campeón en boxeo, Teófimo López. Acaba de ganar otra vez. De tal manera que yo creo que Honduras tiene, así como sus jóvenes son campeones y llegan y meten goles a los mejores equipos de fútbol del mundo, bueno, pues aquí lo que hay que hacer que esta potencialidad que tiene Honduras sirva para proyectarla hacia el desarrollo, hacia un futuro mejor. Y creo que tienen todas las posibilidades de hacerlo. Embajador, siempre en lo personal me fascina sacarle, como dicen, el lado amable y el lado positivo a las entrevistas y a las cosas en general. Usted nos ha dicho, y ese es un mensaje a quienes nos están viendo, que se pelean por el Olimpia, por el Motagua, por cualquier equipo, Maratón España, o también que se pelean en la actividad política. Seamos adversarios, pero respetémonos. Y si en las elecciones, para la gente, ¿por qué decirle tal por cual, hijo aquí, hijo allá? No, es decir, si yo soy nacionalista, como soy nacionalista, yo voy a votar por mi candidato nacional. El que es liberal, que vote por el liberal, el que es del Pino, por el Pino, el del otro, pero que nos respetemos. Yo creo que eso y no es fácil entenderlo por el odio, por el rencor, porque la gente está viviendo en una situación sumamente difícil, pero nos las hacemos difíciles nosotros mismos. Las complicamos más. Las complicamos más, pero si andamos por la vida alegre, si andamos... Por eso le digo, yo voy a votar, yo tengo un vecino que es de Libre, vecino, que yo lo aprecio mucho, gran amigo mío, gran amigo de la familia, igual nosotros con ellos con nosotros, y somos de partidos diferentes. Pues vea usted que en las propias familias, familias, ¿sí? Yo, en mi familia, que somos 5, pues uno le va al Toluca, ¿verdad? El otro le va a las Chivas, igual que yo. Vamos, yo le voy al Guadalajara, igual que... Las Chivas es como que, bueno, ya no le gustará a usted, pero es como que digamos el Olimpia aquí. El equipo más popular, la Chivas es más popular en México, es el más popular. El más querido y tenemos la fortuna a los que le vamos a las Chivas de que está integrado, pero puros mexicanos. Son puros mexicanos de su fundación. Y ha sido campeón muchísimas veces el Guadalajara, no siempre está en los primeros lugares, ¿verdad? Pero definitivamente es un gran equipo. Sí. Como los otros más. También tenemos equipos muy buenos, está el América, está el Tigres de allá de Nuevo León, el Monterrey, ¿qué le puedo yo decir de tantos equipos que tanto aquí como allá han despertado el interés de los jóvenes, el interés por el deporte? Sí. Bueno, embajador, yo creo que, porque nos están preguntando también una vez más sobre esto de las becas, bueno, hay temas, Sembrando Vida, Jóvenes Proyectando el Futuro, pero... Sembrando Vidas, Jóvenes Proyectando el Futuro, son los dos programas.
Es decir, ya usted nos dijo cómo pueden aplicar, cómo se puede hacer, pero si profundizamos un poco, por ejemplo, Sembrando Vidas y los mismos jóvenes proyectando el futuro, ¿son en forma individual las ayudas? Nos dicen que se pueden hacer en forma individual o a manera de grupos. No, se registran, es individual, definitivamente. Una vez que queden registrados, enlistados en los programas, ellos con sus datos que han proporcionado, les llegarán los recursos directamente a ellos. No habrá ningún intermediario, no habrá uno que le cobre un centavo, una lempira de comisión, nada, directamente a él y al campesino. En el campesino se les ha orientado de que siembren maderables, que se siembren frutales, etcétera. Aquí el año pasado se tuvo una sequía muy prolongada y además muy profunda que hicieron que se perdieran las cosechas de maíz, de arroz y de frijol, si mal no recuerdo. Entonces era una de las preocupaciones que se tenían aquí por la temporalidad que no había sido buena en un momento dado. De tal manera que en los programas estos es importante que estén en comunicación con Amexit por conducto de la embajada. Por supuesto, nosotros los orientamos. Es más, la embajada está nada más apoyando, supervisando estos programas. El embajador y su equipo no entran dentro del programa. Estamos nosotros nada más atentos a que se cumpla el programa. Exactamente. Pero el que lleva todo este tipo de programa realmente es Amexit. Hay una última pregunta, dice, ¿por qué México no convoca una reunión regional con los 3 países del Triángulo Norte para tratar los intereses comunes entre ambos países centroamericanos, el tema migratorio hacia los Estados Unidos? Mire usted, qué buena pregunta, porque la respuesta se las voy a dar precisa. Hemos sido convocados, el embajador de Guatemala, el embajador de El Salvador y el embajador de Honduras, es decir, nosotros los embajadores mexicanos en esos 3 países hermanos, para el 5 y 6 de noviembre, para tener una reunión los 3 embajadores con el director general de Centroamérica y de Latinoamérica, con el señor licenciado Martín Borrego, para exponer el fenómeno de la migración y también atender, desde luego, lo de las caravanas. De tal manera que el 5 y el 6 es jueves y viernes, si mal no recuerdo, de noviembre del próximo mes, vamos a estar en la ciudad de Guatemala analizando este tipo de fenómenos. En Guatemala con la representación de los 3 países. La representación de Guatemala, sí, la representación de Honduras y nosotros, los mexicanos, es decir, los embajadores mexicanos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que tomar una línea los 3 países, porque México fundamentalmente está llevando estos programas que hemos venido comentando a los países del Triángulo Norte, que son Guatemala, El Salvador y Honduras. Sí. Es decir, son estos 3 países en donde se tienen orientados este tipo de apoyos para la gente del campo y para los jóvenes. Claro, y de ahí se va a derivar las acciones que ustedes puedan tomar. El tema migratorio, la forma en cómo puedan también de una u otra manera frenar esos intentos de llegar a México de los países que tienen que ver lo del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador. Sí, aquí es muy importante la participación también de cada país. Es decir, afortunadamente Honduras, El Salvador y Guatemala pues han establecido también sus propias reglas para impedir que la salida irregular de sus nacionales. Es decir, han adquirido un compromiso internacional muy respetable, como México, como lo hizo Guatemala ya, como lo ha hecho El Salvador y desde luego Honduras. De tal manera que el esfuerzo debe ser conjunto. Debe de participar las autoridades también de aquí de Honduras, como las de El Salvador y Guatemala. No es una tarea que se la vamos a dejar única y exclusivamente a México. No, porque aquí es de donde se genera el fenómeno, correcto, efectivamente. Así es. Entonces aquí es donde se deben de establecer cuáles son las medidas para que quede arraigada la gente dentro de sus propias comunidades. Y aquí insistimos, embajador, también que hayan mejores condiciones, más oportunidades para la gente para evitar eso de irse. ¿Y a quién corresponde? Bueno, los gobiernos son pasajeros, insistimos. Es un periodo de 4 años. Y
La empresa privada es más permanente, Entonces, en ese aspecto tiene que haber un compromiso como para respaldar y apoyar a la población en general. Aquí ya no solo los jóvenes, pero claro, quienes más se van son los jóvenes porque sienten que no hay esas oportunidades y entonces intentan buscarlas en otros países. En este caso, el mismo Estados Unidos, a veces se quedan muchos centroamericanos en México porque topan ahí, no pueden y entonces tienen trabajo y se quedan de esa manera. Pero lo que apuntaba el embajador, y es muy importante en el sentido de que la responsabilidad de los gobiernos a nivel centroamericano en este caso y la empresa privada que tiene que ofrecer mayores oportunidades para sus habitantes. Y en ese aspecto es determinante. Embajador, yo le agradezco muchísimo, siempre es un gusto, es un placer. Y bueno, al final, como le decimos, si lográramos que 3, 4 compatriotas, como ocurrió días atrás con la gente de Canadá, que se fueron ya unos hondureños, que pudieran tener ese apoyo del gobierno mexicano a través de la embajada, a través de estos programas Sembrando Vida, Jóvenes Proyectando el Futuro, estos centros educativos que llevan el nombre de Escuela República de México, que son 11 en total, me decía usted, que uno sabe que los apoyan, uno sabe que la embajada permanentemente les está ayudando y está pendiente de que tengan lo necesario, lo básico, y entonces ustedes les están apoyando ahí. Y igual otro tipo de programas. Bueno, tan es el que se les dan premios y uno de los premios es ir a la Ciudad de México o algún otro sitio de la República para que puedan los niños conocer desde luego el país, por una parte. Y quiero decirle que las becas es un programa muy importante que viene siendo diferente a los programas estos que hemos comentado. Hay becas en donde los muchachos, usted dice, se acaban de ir a Canadá, algunos de ellos de aquí de Honduras, también la semana pasada se fueron otros hondureños a México, a la Escuela Médico-Militar, a especializarse. De tal manera que estamos en esta situación que desafortunadamente con la pandemia pues nos hemos visto limitados. Embajador, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a usted, don Jorge Zelaya, por invitarme y un saludo muy afectuoso y respetuoso a este hermosísimo pueblo de Honduras, que son hermanos de los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, embajador David Jiménez González. El doctor González nos ha acompañado esta mañana aquí en el diálogo. Es gratificante siempre para nosotros y cuando, insisto, escuchamos de funcionarios de este altísimo nivel que vienen, que nos ofrecen no solo en la teoría, sino que también en la práctica ese apoyo para el país, para jóvenes del interior, para estos centros educativos que llevan el nombre República de México y que otros centros también, que no solo que lleven el nombre de la República de México, sino que también uno sabe, ayudan también. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decirles uno? Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. En la vida hay que ser agradecidos. Estos programas para los jóvenes, proyectando el futuro, este programa de Sembrando Vidas, ¿saben ustedes cuánto invierte? Porque es una inversión, sin duda, pero que nos sirve a los hondureños, el gobierno de México, 30 millones de dólares. Y son ayudas directas, no hay intermediarios, sino que directa con los jóvenes que aplican, por supuesto, para tener este tipo de respaldo. E insisto, ¿qué es lo que tiene que decir uno? Muchas gracias, gracias, gracias. En la vida hay que ser agradecidos. Y el embajador, igual como ocurre, insisto, con otros representantes de países amigos, cuando vienen aquí y nos ayudan, muchas gracias, muchas gracias. Y también tenemos no solo que extender la mano, tenemos que trabajar, tenemos que entregarnos, tenemos que hacerlo con mucha disciplina, con una gran entrega y con amor a nuestro país. Pero ¿cuántos jóvenes, niñas y niños nos están viendo y necesitan, tienen una capacidad extraordinaria, pero no tienen apoyo? Sus padres no tienen los recursos para poder ayudarles y sacarlos más adelante. Entonces se necesita siempre de gobiernos amigos. Y en este caso, México es uno de los países que nos apoyan con nuestros jóvenes para poder salir a prepararse allá o bien con programas en forma interna acá en Honduras. De nuevo, el doctor David Jiménez González, embajador de México, ha sido un gran placer que haya estado con nosotros aquí en el estudio. Repetición de este diálogo hoy 11 en punto de la noche, siempre aquí por BTV. De momento,
muchísimas gracias. Mañana tenemos un invitado también de lujo, igual hoy. Es un asesor del Congreso de los Estados Unidos para hablar del proceso de las elecciones generales en ese país y qué puede repercutir para los países de la región, especialmente Centroamérica y Latinoamérica. Así que estén pendientes, les esperamos siempre en Hola Honduras, 6:45 a 9 de la mañana. Efer Guevara, Ethel Valladares, Alejandra Rivera continúan hasta las 9 en punto. De mi parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. El clima en Hola Honduras. El desplazamiento de una nueva onda tropical al territorio nacional podría estarnos dejando precipitaciones de lluvia en casi todo el territorio nacional, sobre todo en la región insular, occidente, parte del oriente y sur del país. Se podrían estar registrando lluvias acompañadas de actividad eléctrica y vientos rachados, así que nos vamos a mantener atentos al paso de esta nueva onda tropical que nos va a estar dejando efectos de lluvia en casi todo el país. En cuanto a las temperaturas, afortunadamente en los extremos del día se mantienen dentro de rangos normales. En Tegucigalpa alcanzando las máximas de 27 grados centígrados y las mínimas de 19 grados centígrados con presencia de lluvias en horas de la tarde-noche. ¿Qué pasa en San Pedro Sula? No descartamos precipitaciones de lluvia para este día. Pese a esto, las temperaturas se mantienen cálidas, las máximas llegando hasta los 32 grados centígrados y las mínimas igual de cálidas de 23 grados centígrados. Ahora bien, en la zona sur del país se podrían estar registrando lluvias en horas de la tarde-noche. Mucha precaución, las temperaturas máximas se estarán registrando de 31 grados centígrados y las mínimas de 22 grados centígrados. En la zona central, específicamente en Comayagua, las temperaturas se mantienen elevadas, cálidas, llegando hasta los 30 grados centígrados. Los nublados ocasionales se mantienen, como también el pronóstico de lluvia en horas de la tarde-noche. Para la ciudad de La Ceiba, como también en el occidente del país, en estos dos sectores, se van a mantener los nublados ocasionales, a diferencia de la zona occidental, que se podrían estar registrando fuertes lluvias en horas de la tarde-noche. Las temperaturas en ambos sectores, es decir, en La Ceiba y en el occidente del país, se van a mantener elevadas, llegando hasta los 30 grados centígrados con la sensación térmica, y las mínimas podrían estar llegando hasta los 20 grados centígrados. Para La Esperanza, la ciudad más fresca de todo el territorio nacional, aquí las condiciones se mantienen estables, llegando las mínimas hasta los 14 grados centígrados, temperaturas agradables como es de costumbre en Esperanza. Para la bella isla de Roatán no descartamos precipitaciones de lluvia de carácter muy rápido, las temperaturas máximas de 28 grados centígrados con nublados ocasionales y las mínimas igual de cálidas de 26 grados centígrados. ¿Qué ocurre en cuanto al oleaje? En el Mar Caribe, afortunadamente, dentro de rangos normales de 1 a 3 pies de altura, y en el Golfo de Fonseca se mantiene alterado, llegando hasta los 6 pies mar adentro, así que mucha precaución. Reitero, las condiciones de lluvia se van a mantener por lo menos para este día, como también para la próxima jornada, lluvias que podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y sobre todo en horas de la tarde-noche en la zona central y en los sectores altos y montañosos del país. Hasta aquí las condiciones del tiempo, seguimos con más información aquí en Hola Honduras. El clima en Hola Honduras. Hola Opina. Y enhorabuena, todo podría cambiar para Evo Morales nuevamente y regresar más temprano que tarde a Bolivia, su delfín político. El señor Luis Arce se ha lanzado y pues se ha alzado como presidente electo de Bolivia. Esta vez sí ha reconocido hasta por la misma Janine, la presidenta pues temporal de Bolivia, una mayoría considerable en relación a sus oponentes. Así que vamos a ver cómo está esta situación, especialmente ahora pues que se habla de algunos temas en relación a la vuelta de un socialismo cada vez más fuerte en la América del Sur. Bueno, ahí está ese resultado contundente, pues ha sorprendido a muchos, ¿verdad? Porque tras el fraude electoral del 2019, que la OEA también tuvo que intervenir y declararlo nulo, y que terminó con la salida de Evo Morales, ¿verdad? De su país. Pues ahora Luis Arce, que fue exministro de Economía del gobierno de Evo, ha dado la sorpresa con el Movimiento Socialista Más y pues ha ganado contundentemente. Alejandra, es presidente electo, pero ya esto ya está casi echado según los conteos. Sí. Para 7 días a partir de hoy ya se conocerá con cuánto él ganó la presidencia. Precisamente ayer apuntaban y los datos que arrojaban eran 54,7%, ¿verdad? Arce, en comparación a Carlos Mesa, que llevaba precisamente 31,7%.
Hay que recordar también que Carlos Omesa fue vicepresidente en el 2002 de Bolivia y ahora precisamente está optando por la presidencia. Los votos han sido bastante regidos, lo han apuntado, obviamente llevan 20 puntos de diferencia Luis Arce en comparación con Mesa, ¿verdad? Su opinión respecto a esto fue que él quería unir a Bolivia, que hace mucho tiempo no se unía a Bolivia, y precisamente también tuvo un estallido social en el 2005 por las diferentes situaciones que pasaban precisamente en este país. Lo que me llamaba también la atención de Luis Arce era que pues obviamente es un movimiento socialista más y que lleva aproximadamente 54% de los votos en comparación, aunque muchos lo apuntaban también como un fraude ya en diferentes plataformas porque él pertenece precisamente al partido de Evo Morales. Así es, pero el tema aquí es que Evo regresa a Bolivia, es un hecho. Si Luis está electo ya como presidente de aquel país, es cuestión de días para que Evo, que permanece en el exilio desde hace ya casi un año, pueda volver a Bolivia y probablemente pues tampoco se descartaría alguna participación dentro del gobierno del señor Arce. Sinceramente, pues ya cuando la OEA reconoce, ¿verdad? Nosotros como instituciones latinoamericanas en términos de política, una vez que la OEA siempre da el visto bueno, pues porque somos paternalistas, siempre vamos así, ya cuando la OEA le da el visto bueno, le da el espaldazo, como decimos popularmente, pues significa que ahí ya hay una aceptación, Alejandra, y lo único que al final cuenta será, ¿verdad?, el bienestar también del pueblo boliviano. Al final todos somos latinos y lo que estamos buscando siempre es el beneficio el bien común, pues el bienestar de todos. Y la igualdad, ¿verdad? La igualdad. Después de 14 años de gobernar, Evo Morales, pues nuevamente muchos lo han apuntado que va a regresar al país y que va a tener mucha influencia con lo que es Luis Arce, ¿verdad? Prácticamente ya el nuevo presidente de Bolivia. Pero bien, vamos a continuar con más información. Aquí en Hola Honduras está listo Efer Guevara con buena información a esta hora. Gracias, Ale Ethel. Bueno, y buenas noticias para usted si tiene la visa americana, porque la Embajada de Estados Unidos aquí en Honduras pues ya ha retomado funciones para que usted pueda renovar su visa. Sin embargo, hay algunas restricciones para aquellas personas que la quieren solicitar por primera vez. Vemos a continuación. Este domingo en Chile ya se cumplió un año del famoso estallido social, ¿verdad?, que se provocó precisamente por el aumento a la tarifa del metro, lo que hicieron que los chilenos salieran a las calles, por también las bajas pensiones y la desigualdad que ellos demandaban. Y pues 2 históricas iglesias de este país fueron prácticamente consumidas en llamas. Estaba viendo yo... ¿Es parecido histórico como nuestro país? Es pura coincidencia. Bueno, pero yo creo que todavía nosotros somos un poco más calmados que el pueblo chileno, porque el pueblo chileno sale y son meses y ellos no cesan en la calle porque... Pues realmente creo que el derecho siempre está bien protestar, pero no cuando ya se incendia, ¿verdad? 150 años, estaba leyendo yo, son los que tienen de historia estas iglesias tan importantes para el patrimonio cultural de Chile. De igual manera, pues no sé, pero se me viene aquí lo que ha pasado recientemente también en Nicaragua, ¿no? En la que la Catedral de Managua, que es preciosísima, es una arquitectura muy, muy linda y también pues un símbolo para el nicaragüense, fue quemada. Prácticamente se le adjudicó a Ortega y a su equipo ahí de gobierno que estaba detrás como autores materiales de esta situación. ¿Qué podemos esperar, verdad? Ya vamos a finalizar este año y realmente se ha visto muchos incidentes dramáticos y violentos, no solo con las muertes de personas por COVID, sino que también fuertes protestas en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, bueno, en Costa Rica siguen todavía. Y Chile también. En Bolivia se han visto manifestaciones y bueno, esperamos que realmente los gobiernos y las autoridades puedan trabajar por esa igualdad que todos pedimos y por la ciudadanía, que es lo que realmente importa. Yo creo que cuando las protestas ya se salen de control y se llegan a estos extremos, ya no son sanas ni para la sociedad, ni para la oposición, por una catedral, ni para quien usted quiera. O sea, se tiene que respetar, tal como le dice Ethel, el patrimonio cultural que tienen estas iglesias. Y bueno, respetemos también que son templos y que las personas lo consideran sagrados por su fe cristiana católica. Independientemente de la religión, porque por ejemplo yo no soy católica, pero cada vez que veo una noticia en la que están incendiando una iglesia, digo yo, no es el tema de que si ahí se oficia el qué o cómo, sino que eso representa parte de la herencia cultural de su ciudad. Y usted, que para muchas personas es importante. Totalmente, y uno tiene que respetar y tiene que procurar la protección de su casco histórico. Es correcto. Porque eso es riqueza, eso es cultura, eso es lo que lo va a definir a usted como parte de una
una ciudad. ¿Qué necesidad tiene de poder incendiar una estructura que no tiene absolutamente nada que ver con los temas políticos o con las protestas de los manifestantes? Yo siempre he creído que debemos de hablar, que debemos de dialogar, que debemos de protestar porque es un derecho, pero de forma realmente pacífica. No es posible de que inicie una protesta, y esto lo hablo en general, media hora pacífica, a las 40 minutos ya se vuelve o se torna violenta. Ya prácticamente durante el estallido social de Chile hubieron 36 muertos y miles de heridos. Y ya precisamente ayer las autoridades chilenas reportaban 5 personas en estado de gravedad dentro de los hospitales por protestas. Por golpes recibidos durante una manifestación. Sí, es que realmente no sé qué le pasa al mundo, solo estoy así como, Dios mío, que este 2021 venga bien, porque ya estoy nerviosa. Bueno, y en un insólito, ¿qué pasó? Cuénteme. Venga, le cuento. No, pero este está bonito. Miren que cómo se reconoce, ¿verdad? Cuando una persona va más allá del deseo de ganar algo en la vida. Cuando usted es un campeón y es un líder al mismo tiempo. Fíjense que en un festival mundial de artes mixtas, que son muy populares, entonces una persona, uno de los ganadores, pues se llevó el triunfo y todo el mundo lo estaba aplaudiendo, pero curiosamente su oponente, a quien le había dado madrazos, pues estaba grave, tirado en el suelo, y lo que él hizo fue, ok, está bien, celebremos mi triunfo, pero yo voy a ayudar a levantarse a mi compañero de pelea. Lo voy a ayudar a levantarse porque sí fueron buenos toquecitos lo que le dio, tú sabes. ¿Sabes qué se me viene a la mente? ¿Qué? La primera película de Cars. Cuando Rayo McQueen gana la Copa Pistón y se detuvo. Y muchos atletas en las maratones he visto eso. En los maratones también. Los maratonistas a veces pues tendrán sus temas, ¿verdad? Correcto. De que quién llega primero, pero hay otro. Una vez vi a alguien que tenía un tremendo calambre, que no podía moverse, se quedó en el suelo, y el que iba delante de él, que ya estaba para ganar la meta, se regresó, lo ayudó, se lo puso aquí en el hombro y se lo llevó a la meta. Esas cosas definen más allá al ser humano de un triunfo. Ese es un verdadero campeón, definitivamente. Y de eso es lo que necesitamos en la humanidad realmente. Así que vamos a ver Mundo Insólito. Veamos. Hoy hemos dedicado este segmento a poder apoyar a los MIPYMES, aquellos que han salido afectados por el tema de la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Y hablando financieramente, económicamente en ellos, que han tenido algunos que cerrar sus propios negocios, que no han podido continuar con su empresa debido a que no tienen el capital suficiente. Pero también, como escuchábamos en la nota, es muy interesante apuntar, Ethel, que en este 2020 o durante la pandemia se han creado nuevas empresas. MIPYMES han resurgido y han sido muy exitosos, o por lo menos hasta este momento han utilizado esa empresa para poder beneficiar también a otras personas que realmente lo necesitan. De este tema y esas nuevas claves que serían para el éxito en medio de la pandemia es precisamente lo que vamos a hablar esta mañana con el licenciado Obed Martínez. Bueno, a quien le damos la bienvenida, ¿verdad? Porque se trata de avanzar aún con la crisis, ver oportunidades, y especialmente considerando pues que el licenciado es especialista y que su marca ofrece consultorías. Entonces es grato, Alejandra y queridos amigos de Hola Honduras, darle la bienvenida. Buenos días, Obed, para que conversemos sobre cómo podemos impulsar nuestro negocio, qué estrategias podemos utilizar ahora cuando estamos pues netamente ya en un mundo de nueva normalidad y en el caso pues 100% digital. Correcto. Bueno, antes que nada, buenos días, Alejandra, buenos días, Ethel, gracias por darme su espacio. Muy importante lo que están comentando con relación a la MIPYME. La MIPYME, desgraciadamente, es uno de los rubros más golpeados con esta pandemia. Sin embargo, a diferencia de los colegas que mencionan que es el rubro en el cual es más difícil, yo diría que es al revés. Realmente es el rubro donde si las personas tratamos de buscar una manera diferente de hacer las cosas, lo vamos a hacer. El tema como tal, Alejandra y Ethel, es bien amplio. La verdad que no bastaría 2 horas para hablar sobre el tema, pero voy a tratar de resumirlo en los puntos claves que tenemos las empresas o que tienen las empresas MIPYMES para poder emprender en esta nueva normalidad. Y el mismo tema lo dice, estamos en una normalidad completamente diferente. Algo que tenemos que pensar es empezar a pensar fuera de la caja. ¿En qué sentido? Queremos reaperturar el negocio que teníamos o emprender uno nuevo, pero queremos hacer bajo los mismos conceptos de normalidad anterior que estábamos, ya sea por tráfico, ya sea por abrir la tienda, pero tenemos que entender, como lo decía Alejandra, que estamos en una era digital. Esta transmisión completamente es digital, y estoy seguro que mucho de esto ha cambiado a nivel de las empresas grandes, medianas y pequeñas. La MIPYME no es la diferencia.
Lo que sucede es que no tienen los recursos y no saben cómo hacerlo. Y ahora tenemos los smartphones o teléfonos inteligentes para poder trabajar con diferentes herramientas como el WhatsApp Business. ¿Me explico? Entonces, yo creo que para poder emprender en esta nueva realidad, para el que ya es emprendedor, no hay que tenerle miedo a reaperturar. Simplemente hay que crear un plan general donde cómo podemos hacer para recuperar la clientela actual o la que se tenía, más una clientela nueva. Y esto únicamente lo van a hacer a través de las redes sociales o sus teléfonos inteligentes o creando una fanpage a nivel de Facebook para promocionar. Lo comentaba también yo que muchos de nosotros en nuestras colonias, barrios, tenemos obviamente grupos de WhatsApp. Si no lo tienen, les doy esa idea a todos esos emprendedores. Si usted hoy por hoy vende algo, llámese comida para llevar, llámese que arregla zapatos, etcétera, y ha bajado su venta, entonces haga una pequeña encuesta a pie dentro de su comunidad, en las primeras 3 cuadras dentro de su colonia, pida los teléfonos de los vecinos y abra un chat de ventas, donde invita a los vecinos a crear entre todos y que todos puedan ofrecer las cosas que venden. Eso es algo importante específicamente para esa MIPYME que hoy por hoy está muy sufrida. Pero también es el hecho de aprender un poco, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a la MIPYME a tener herramientas básicas para el uso. En lo particular, como gerente general de KM Consulting, el cual es una empresa que nos dedicamos con mi socia, doña Gina Nut, a lo que es el emprendimiento, consultoría, asesorías comerciales. Se cree muy erráticamente a veces, Alejandra y Etel, que somos empresas sumamente caras, y no, realmente estamos modificados a diferentes sectores. De hecho, tenemos cápsulas gratuitas, las cuales estamos compartiendo precisamente para apoyar a esa MIPYME. La nueva realidad nos ha traído un argumento completamente diferente, y algo que tenemos que entender es que tenemos 2 opciones: quedarnos donde estamos y lamentarnos, o simplemente levantarnos y empezar de cero. Y eso es lo que como hondureño, para el resto de los hondureños les digo: señores, hay muchas oportunidades. Estamos en un país tan divino que si piedras pintamos, piedras vendemos. Pero va a depender de usted y de la capacidad que tenga y de cómo manejarlo, que lo va a lograr. Repito, la tecnología es sumamente importante y los teléfonos inteligentes también. El uso del WhatsApp Business o los catálogos. Usted, si vende un producto, hágalo con amor, hágalo con mucha energía y promuévalo. Hoy por hoy están diferentes empresas que apoyan a las MIPYMES a nivel gubernamental y ONG, como los canales de televisión. Entiendo yo que ahora están dando apertura para que las MIPYMES se relacionen y puedan generar. Licenciado Obed, usted mencionaba algo bien interesante y me gustaría hacer énfasis en esto, porque usted decía, para muchos los MIPYMES han sido uno de los sectores más golpeados, pero para usted personalmente, como experto en asesorías para empresas y negocios pequeños y medianos como grandes también, dice todo lo contrario. ¿Por qué este panorama tan diferente? Precisamente leíamos algo muy interesante, yo lo leía, y decía que en el primer semestre del año 2020 se crearon muchas empresas, arriba de 800 empresas a 1000 empresas para MIPYMES. Entonces, lo que quiere decir que los MIPYMES están resurgiendo, están siendo una potencia muy fuerte en el tema de la economía y comercio en el país. De su punto de vista como experto, ¿por qué dice que los MIPYMES no han sido quizás uno de los más golpeados en el tema de la pandemia? Muy buena pregunta, Alejandra. Sencillo. Porque las MIPYMES no tienen el gasto y el punto de equilibrio financiero que tiene la grande empresa, ¿verdad? Las grandes empresas tienen que pagar planillas de $500,000, $1 millón de lempiras al mes, y eso obviamente es un impacto económico grandísimo. La MIPYME como tal, y muchos sabemos, es aquella pequeña empresa que cuenta a veces solamente con un empleado, que es el dueño, o con 2 o 3 empleados. Obviamente 500,000 lempiras puede ser un impacto importante para la MIPYME, pero ¿a raíz de qué ha nacido esto, Alejandra y Etel? Porque precisamente la MIPYME es un rubro que se puede manejar desde casa. Les voy a poner un ejemplo de un vecino que perdió su empleo, ¿verdad? No voy a dar nombres, pero lo perdió, y esta persona a raíz de eso pues empezó a hacer hamburguesas, le hizo un logo, de hecho creó un empaque muy bonito
empezó a promoverse por las redes, lo que les decía, empezó a generar una comunidad a través de la colonia donde yo vivo, y hoy por hoy le está yendo súper bien, súper bien, vende cualquier cantidad. O sea, los vecinos le pedimos por mensaje, porque obviamente ya las chicas ya no quieren cocinar después de 7 meses de estar encerradas cocinando. Entonces, ¿qué sucede? Hoy por hoy, platicaba yo junto a él y me decía, yo no, aunque me llamen, yo no voy a volver a trabajar. ¿Por qué? Porque este negocio me está generando el doble de lo que me generaba, yo soy mi propio jefe. Y ahí, Alejandra, no sé si puedo responder con un ejemplo tu pregunta. Realmente sí, la MIPYME es un rubro muy importante, pero también es el emprendimiento. Tenemos que entender que para poder desarrollarnos, no importa que sean las 8 y 11 de la noche, si queremos crecer tenemos que trabajar duro. Y eso es lo importante también. No quiero decirles que va a ser fácil. Lo que sí les voy a decir es que va a ser exitoso y va a valer la pena. Bueno, en el caso particular de nuestra situación de país, no todos tienen acceso a herramientas tecnológicas, ¿verdad? Pero pues por algo se tiene que comenzar. ¿Y qué pasa qué consejo le dan ustedes a alguien que dice yo no sé nada, ni siquiera sé cómo funciona un teléfono inteligente, ni siquiera sé cómo funciona el Facebook, ni cómo el Instagram? ¿Qué herramientas pueden ofrecer ustedes para esas personas que de verdad, literal, están empezando de cero? Y son muchos. Lo vemos en sistemas como la educación digital, en la que se ha tenido tremenda crisis. ¿Cómo ustedes pueden ayudar a esas personas, Obed? Te cuento algo, y no quiero ser, ¿cómo lo digo? Bueno, no quiero ser contraproducente con lo que menciono, pero mucha gente sí conoce de la tecnología. Mucha gente sí tiene ese acceso al celular. Y lo veo con las chicas domésticas, la servidumbre, con los empleados de seguridad que tienen WhatsApp y que tienen recargas y que pueden mandar un meme y que están en comunicación. Entonces, oportunidades hay. Si MIPYME sabe que puede hacer una recarga y que con eso va a tener determinado momento para generar internet, pero lo va a hacer para su oportunidad, tiene que hacerlo. La segunda es, no sé si ustedes lo han visto, que pasa algo en Honduras y automáticamente los hondureños somos tan creativos que hacemos un meme viral y lo creamos y lo generamos. Si tenemos esa creatividad para hacer eso, también lo tenemos para crear un anuncio. Ahora, es cierto que va un paso más allá. En ese caso, les comento que como KM Consulting, obviamente lo decía Alejandra, sí, vemos desde la grande empresa, mediana y pequeña, pero como parte de nuestra política en estos momentos es apoyar también la MIPYME. Hemos creado cursos muy directos sobre el uso del WhatsApp Business, que te digo, o sea, no llegan ni a los $10, precisamente para que llegue a ese mercado en particular. Y aparte de eso, tenemos gratuitamente sobre lo que es un canal de YouTube como KM Consulting, donde vamos a empezar a enseñarle a la MIPYME completamente gratis. Solamente tienen que entrar a inscribirse, y esa es una parte de la razón social y ese poder de KM Consulting de dar algo a cambio sin necesidad de recibir, porque queremos obviamente que esa MIPYME crezca y esa persona que no tiene los recursos aprenda. Entonces, contestando tu pregunta, en el canal de YouTube como KM Consulting hay diferentes cápsulas informativas para que esa MIPYME escuche y aprenda a cómo utilizar las nuevas herramientas en esta nueva tecnología. Nosotros queremos agradecerle este espacio al licenciado Obed Martínez, ¿verdad? Más adelante quizás podamos abordar en su totalidad las nuevas claves. Nos quedamos cortos con el tiempo, definitivamente hay mucho que hablar de ello, porque hay muchas interrogantes muy recurrentes precisamente a través de las plataformas digitales, donde preguntan cómo puedo emprender, si tengo tanto capital, cómo puedo hacer, si mi rubro quizás yo no lo conozco muy bien, pero me quiero meter o quiero ser parte de... ¿Es correcto? Sí, muchísimas gracias, Obed, pero al final no solo es tener, sino que uno puede tener acceso, pero ¿y la estrategia? Esa es otra historia. Es otro punto. Ahí están otros. Bueno, simplemente para refrescar, Obed, ¿dónde lo podemos encontrar? A través de las plataformas digitales para aquellos que nos están viendo y escuchando y quieren ponerse en contacto con ustedes. Bueno, a través de nuestra página web www.kmconsultinghn.com, ahí pueden encontrar tutoriales. Dentro de la misma página web pueden inscribirse, suscribirse, y una vez suscrito, pues todos los podcasts y seminarios, incluso yo regalo algunos seminarios para la gente para que lo pueda tener. A nivel de redes sociales nos pueden encontrar como KM Consulting HN,
y a través de Instagram a su servidor, Obed Martínez HN, y KIM Consulting, @KIM Consulting. Nos pueden contactar por esos canales. Estamos dando todos los meses, tenemos algo importante, y es que estamos dando un curso que le llamamos el curso Bestseller. Listo. Precisamente para que todos se puedan inscribir. Muchísimas gracias, al licenciado. Nos despedimos desde acá, compañeros, porque ya están listos los chicos de Café Caliente. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Será hasta mañana. Dios les bendiga. Quedan con Café Caliente. Bendiciones. Bye. Los de negro.